hoy es lo que vamos a ver, los nombres de Dios, cómo el Señor fue interactuando con su pueblo, con sus amados, con sus elegidos. Los nombres de Dios, si es que le podemos decir así, se refieren a las denominaciones, títulos, metáforas, por los cuales Dios se reveló a sí mismo por medio de una interacción. Más que nada es cómo el hombre se entendía con él. Yo cuando a veces conozco a alguien en el trabajo y me dicen, voy a apuntar tu número para cuando te necesite. ¿Cómo te pongo? ¿Miguel? Me pone Miguel. No me pongas Miguel. Ponme proveedor de fumigación para que cuando me necesites me encuentres. Me vas a necesitar en un futuro, vas a buscar, no vas a encontrarme, porque no te vas a acordar de mi nombre. El nombre verdadero de Dios es santísimo. Dice la tradición judía que los sacerdotes cuando lo pronunciaban hasta se quemaban los labios. Es la tradición judía. Entonces a lo largo del tiempo el nombre de Dios se fue perdiendo la pronunciación. Y se fue perdiendo, así como se perdió el templo judío. Yo creo que hubo un propósito. ¿Por qué Dios permitió que el templo judío desapareciera? Para ver si entendemos que ahora nosotros somos templo de Dios y decidimos dejarle entrar. ¿Y por qué el Señor permitió que la pronunciación de su nombre, el tetragramatón, fuera perdido? Para ver si entendemos que Dios es más que un sonido que podemos pronunciar con esta lengua de pecadores. Realmente es la relación en la que le vamos conociendo lo que nos va definiendo quién es Él para nosotros. Y Él ve nuestro corazón y sabe si me estoy refiriendo al Jesús de Nazaret, a Jesús histórico, a Jesús vecino, o a Jesucristo, el ungido de Dios, el que salvó mi alma y me restauró y me sacó del pozo. Los nombres de Dios aparecen cuando Dios se revela a sí mismo a su pueblo. Esa revelación culmina en el Evangelio. El Señor se manifiesta primero ante Agar como el Señor que me ve. Se manifiesta ante Egipto, ante Israel, como el sanador, el que te va a sanar. Se manifiesta ante Moisés como Jehová es mi bandera, Dios es mi fuerza, el que me va a hacer vencer la guerra. Él es mi estandarte, Él es mi victoria. Voy en nombre de Él y por eso Él me abre el camino. Y todo eso culmina en Dios salva. Porque no basta que Dios sane. No basta que Dios sea mi bandera, como los religiosos que traen la bandera de Dios y lo niegan con sus hechos. Muchos de ellos. A esos honrosas excepciones. Todo eso culmina en conocer a un Dios que tanto me amó, que no nada más me sanó, no nada más me proveyó, no nada más fue mi rey, sino que también es mi salvador, y eso es lo que vamos a culminar. Adelante. A medida que Dios interviene en la historia, Él cada vez se revela más y cada vez nos hace entender más acerca de su nombre. Pero cuando a Él le preguntaban en algunas ocasiones, ¿y cuál es tu nombre? Él decía, ¿por qué quieres saber? ¿Por qué quieres saber? Fíjese cómo, qué interesante pregunta, ¿por qué quieres saber? Cuando tú empezaste a relacionarte con Dios, ¿por qué fue? ¿Por qué? ¿Cuál había detrás? ¿Era una tradición? ¿Era una costumbre que te heredó tu abuelo, tu abuela? Así me dice un tío mío, oye, también ponle esto y otro y pon una hostia ahí. Y digo, mi tío, no estamos imitando a una religión. No estamos haciendo una nueva. Mi interés no es hacer un ritual. Mi interés no es dar promesas falsas y decirles Dios los va a hacer ricos para llenar aquí hasta la plaza. Mi intención es mostrar el amor de Dios, porque si son conmovidos por Él, sus vidas van a ser transformadas y van a venir aquí por amor a conocer más de Él. El Señor a lo largo de todo el Antiguo Testamento se fue revelando de una forma o de otra, pero es el mismo Dios, inmutable, el mismo desde siempre, ayer, hoy y siempre es el mismo. Y por eso le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Analicemos el yo soy el que soy. ¿Qué significa el yo soy el que soy? Que nadie más es como es Él. Solo Él es santo de santos, solo Él es el eterno, el inmutable, el que nunca cambia, porque Miguel no. Nadie más lo es. Nada más Él es, el que existe, el eterno, el inmutable, el que no tuvo inicio ni final. Y no nada más no tuvo inicio ni final, sino también es el inicio y también es el final, porque Él es el antes y el ahora y el después.
Y Él es el mismo. Hay gente que no entiende y dice, hay una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y una diferencia entre el Nuevo. Eso habla que no has entendido la Biblia. Y lo hace porque aíslan ciertas cosas donde se ve donde el Señor ya se acabó la gracia con el pueblo y los castiga. Hay a veces un Dios malo. Pero no vemos el contexto. 400 años pidiéndole que se arrepientan. ¿Por qué llega el momento donde dice, ya hasta aquí? Nosotros también. Nosotros tenemos un tiempo de gracia en nuestra vida. Nuestros 80, 70, 50 años tenemos para encontrar a Dios, reconciliarnos con Él y reconocerle como Señor y Salvador. Antes de que la vida se acabe. Cuando este cuerpo se apague, yo ya no tengo esperanza de redención. Donde la vida ya me fue retirada, yo ya estoy en el sepulcro y no tomé una decisión por Cristo. El que no se reconcilia con el Señor y no entiende la infructuosa de la maldad en 80 años, no lo va a entender en miles. Estos 80, 70 años es suficiente para que entendamos las obras infructuosas del orgullo, de la envidia, de la lujuria. ¿Quieres ser esclavo de eso? Es lo que la gente dice cuando no quiere aceptar el reinado de Cristo sobre sus vidas. Lo que dice es, yo quiero que reine en mí yo. Por lo tanto, como yo tengo esta naturaleza caída, va a reinar en mí la soberbia, el orgullo, la lujuria, la envidia y todas las obras de la carne que ya conocemos. ¿Qué es lo que decimos cuando conocemos a ese Dios benigno y restaurador? Decimos, yo ya no viva yo, que ya no viva yo, que viva Cristo en mí. Y es cuando decimos, quiero que Él reine sobre mi vida. Y si en 80 años no buscas esa reconciliación y no reconoces que estás lejos de ese Dios de amor y no te reconcilias con Él, ni en 1,000 millones lo vas a hacer. Por eso es el tiempo perfecto de llamar. Es el tiempo perfecto de reconciliarse. Por eso dijo Dios, no, saca a Adán, que no coma del árbol de la vida eterna. Porque imagínate este varón siendo un escorpión, viviendo eternamente. Es como darle eternidad a Hitler. Mira lo que hizo en su vida, que mató a tanta gente inocente. Imagínate darle vida eterna a Hitler. Y la persona que no se reconcilia con Dios va sembrando cada vez más amargura en su corazón. Porque estamos rodeados de lobos. Estamos rodeados de lobos. Los lobos nos van a dar razones para odiar, aunque creamos muy buenos. Va a llegar al punto donde las cachetadas son suficientes, que yo ya me voy a hartar y me va a aflorar mi naturaleza pecaminosa. Entonces ahora imagínate una eternidad conviviendo con lobos. Todos se van a estar matando entre ellos. Por eso Dios dictó un tiempo de reconciliación. ¿Qué dijo el Señor? No contenderé con el hombre mucho tiempo. Será su tiempo 120. Y ahorita ya vamos en 80, si nos fue bien. Hay un tiempo de reconciliación. Y qué hermoso que este varón invitó a la reconciliación a ese ateo. Lo felicito, porque a tiempo y fuera de tiempo, lo más hermoso que podemos hacer es invitar a la reconciliación. No pienses razones del por qué no debes de hablarle. Hay millones. Piensa que es un alma que se está perdiendo. Es que es ateo, no importa. A lo mejor yo también fui ateo. Yo también, bueno, en mi caso creo que no lo fui, pero hay mucha gente que fue ateo y ahora ya no lo fue. ¿Cómo creerán si no se les predica? ¿Y a qué nombre invocarán si no se les anuncia? Y qué hermoso ser ese instrumento por el cual Dios te use y seas el que le hables. Hay un caso ahorita de un varón que fuimos a ver anoche, que una buena persona comparado con el resto del mundo, y yo le hablaba de Dios, y yo le hablaba de Dios en mis trabajos, y le hablaba, y él me decía, sí, Dios es bueno, sí, Dios esto, pero cuando hablábamos del tema de la salvación, él decía que no se sentía digno. Y yo le trataba de hacer ver que no se trataba de nuestra dignidad, que es del amor de Él, es por su gracia, por su poder y por su entrega que somos justificados. Y él me decía, es que no estoy limpio para acercarme a Dios. Ese es el primer paso. Reconocer que no somos nadie, para Él es el primer paso, pero no esperes limpiarte antes de llegar a Él, porque Él es el que te limpia. Y yo le decía, y no. Y ayer estaba muy malito ya, me hablaron, oye, le cayó una enfermedad muy dura, en muy poco tiempo se nos está acabando y quiero hablar contigo. Dejé todo, mis hermanos, fuimos hasta Sabinas Hidalgo. Ahí llegué con él. Y dice, no sé si te vaya a reconocer,
Y yo como que les hablo, mis hermanos, que no sé qué, pues yo llego y doy el mensaje de salvación, porque yo sé que el Espíritu puede hacer que trasciende la enfermedad y llegue hasta donde está el mensaje. Así es. Pero yo llego ahí y me dice, Miguel Pinto. Dice, ¿ya viste quién te viene a saludar? Miguel Pinto. Yo, gracias al Señor, porque así uno habla con más confianza, en el sentido de que sabe que te está entendiendo. Entonces le doy el plan de salvación otra vez. Recuerdo algunas conversaciones que tuvimos con él y le digo, ¿recuerdas que esto y recuerdas que el otro? Bueno, ahora sí tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Ya no busques limpiarte más, ya no hay tiempo de limpiarte, ahora deja que Él te limpie. Y él nomás como que quería sentar con la cabeza y como que no podía hablar mucho. Y le agarro su mano y le digo, si reconoces que necesitas un Salvador y que ese Salvador es Cristo, si confías en su obra redentora, apriétame la mano. Y sentido me intentó apretarme la mano, con poca fuerza, pero con muchísima fuerza para Dios. Porque Dios vio la decisión, Dios dio la reconciliación. Es tan difícil decirle a Dios que sí. Todo el tiempo le estoy diciendo a los hombres esto y el otro y aquello y aquello. Y al momento de decir, acepta a Cristo. Aún con toda su juventud y con toda su sanidad y con toda su fuerza, no se atreven a pronunciarse. Pero este varón, en sus lechos de muerte, apretan. Que gloria al Señor. Valió la pena. Valió la pena. Y también, hace poco me pasó a alguien que era ateo. Otro testimonio importante, perdón. El Señor era ateo. Le fuimos evangelizando poco a poco. Nos fuimos ganando su amistad. Era desde un trabajo que al principio nos quiso menospreciar. No le pagamos mal con mal, y seguimos, me gané su amistad, hasta su fidelidad, ahora era el que nos respaldaba cuando querían cambiarnos de proveedor. Y hace poco le mandamos una predicación que grabó el hermano, se la mandé de las 7 palabras, que fue lo último que pronunció nuestro rey en la cruz, y me dijo, qué hermoso mensaje. Yo no voy a hacer en vano eso que él hizo, porque yo dije, no hagamos en vano ese pan que fue partido. Hagamos uso de ese pan, si no el pan en vano se partió. No hagamos que quede en vano. Y él me dijo, yo no voy a hacer en vano. ¿Sabe qué entendí cuando dijo, yo no voy a hacer en vano? Que no me está siguiendo la corriente. Que no me dijo, ay sí, qué bonita predicación cuando ni siquiera la vio. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que él sí entendió, que sí la vio y que sí estaba conmovido por ese mensaje. Y fue en un momento muy crítico conmigo, porque yo decía, Señor, ando cobrando para hacer un pago muy alto que tengo que hacer y estoy cobrando 500 para hacer un pago mucho más alto. Y me desvelé anoche y fui allá y con aquel y al anexo de allá. Dije, serán vanos, Señor. No para que este varón, un exateo, me dijera, yo no voy a dejar que sea en vano. Hombre, me conmovió, primero que nada por su entrega, pero también por el Señor haciendo ver que nada es en vano. ¿Qué dice la Escritura? No se cansen de hacer el bien, que a su tiempo segarán. Así que si es ateo, hazle como el hermano. Oye, ok, eres ateo. ¿Tú crees que de la nada salió todo? Si tú crees que este carro tuvo un diseñador, ¿qué te hace pensar? Pero con humildad y reverencia. Con humildad y reverencia. No seamos como los malos amigos de Job que llegan ahí como jueces a sentirse los sabelotodos, sin ninguna humildad, sin ninguna reverencia. No, con el carácter de Cristo. Considerando que ellos están afuera del arca de salvación y que tú los quieres traer al arca de salvación porque ya viene el diluvio, con ese amor háblales. No con esa soberbia de hacerte creer que tú sabes todo, porque no sabes nada realmente. Pero gracias a Dios lo poco que sabes es suficiente para declararlo como rey. Bueno, ese conocimiento pásalo con amor, con humildad, con reverencia. Hazles a entender. Entonces, ¿quién es el que diseñó todo? Entonces ya empiezan a hacer preguntas y poco a poco ahí te lo vas ganando con humildad, sin estar cerrado, estando dispuestos a presentar la verdad. Así como el Señor que fue interactuando con nosotros y poco a poco nos hizo ver que el creador del átomo era infinitamente superior al átomo. En el Antiguo Testamento, YHWH, al pasarlo en la traducción a los 70, de la Biblia de los 70 en griego, siempre lo traducían como Kyrios. Kyrios en griego para Señor. Con la venida del Evangelio se revela algo nuevo con respecto a la identidad de Dios, que Jesucristo está incluido en ese nombre.
El nombre, el tetragramatón, conocido como tetragrama por el tetra, 4, grama, grafos, 4 letras, el Shema o el nombre, es el nombre del Dios Trino, del Dios que así le plació darse a conocer al mundo como el Padre, el Hijo y el Espíritu coexistiendo en un rescate para el hombre. Así le plació, y aunque hay algunas corrientes que tratan de hacer ver que estaba el Señor solo, no es así. Vemos la coexistencia del Padre y el Hijo interactuando por medio del Espíritu para el rescate del hombre. Así Él le plació, y vemos claramente su coexistencia desde Génesis. Desde Génesis, adelante. Desde Génesis aparece, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el original aparece Elohim. La palabra Elohim es plural. Pero es muy interesante cómo, a pesar de que en el Antiguo Testamento se utiliza una palabra en plural, los adjetivos y los verbos los hablan en singular. Elohim creó, Elohim justificó. Habla de una pluralidad que actúa en singular. Desde Génesis 1 ya estamos viendo la pluralidad de un solo Dios interactuando entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Y por qué es importante hablar de los nombres de Dios? ¿Qué tan trascendente eran los nombres en la cultura judía que el nombre podía representar incluso hasta el destino y el carácter de una persona? Como ya dijimos, Jacob, el suplantador. Los nombres de Dios, por así decirles, aunque numerosos, son expresiones de su infinita naturaleza. Ya hablamos de YHWH, yo soy el que soy. Él es, el que será, el que fue, y nada va a cambiar. Y es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y Cristo lo declaró, que Él venía a hablar en nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Él busca, más que ser un Dios territorial, busca ser un Dios personal. Se había entendido mal como un Dios territorial, pero no es así. Es un Dios personal. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es el mismo Dios de Roberto, es el mismo Dios de Miguel y de Alain, de Ángeles y de todos ustedes. Él busca una relación personal más que territorial o étnica. Cuando queremos de una relación étnica o territorial, no estamos entendiendo. Porque aunque el Señor a ustedes les llame mi pueblo, así como congregación, realmente lo es el que ha optado por Cristo. Y si hay alguien aquí sentado que no ha optado por Cristo, es un oyente, un convencido, pero no un convertido. Y la calidad de un predicador o un evangelista no está en tener muchas sillas llenas, sino que todas estén salvadas. Habrá predicadores que llenen estadios, pero a lo mejor nadie es nacido de nuevo. Porque hay quien actúa en base a sus propios intereses y hay quien actúa en base a los intereses de Dios. ¿Y cuál es el interés de Dios? Rescatarte y salvarte. Entonces, si podemos enfrascar en un solo nombre, sería YHWH. Pero ¿qué representa YHWH para ti? Y yo estoy seguro que el Señor permitió que se perdiera la pronunciación para no usar la pronunciación como un amuleto. Porque el que ve a Dios como un amuleto, como un genio de la lámpara que contesta cosas, no lo conoce, aunque pronunciara bien el nombre. Pero el que sabe que Miguel es un buen proveedor de fumigación, no importa que no conozca su nombre original. Va a hacer uso de eso y va a interactuar con Miguel cuando sea necesario. Y Miguel es un humilde fumigador. Pero este es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todo lo que hay. Y todo lo sustenta con la palabra de su poder. Y Él vino a revelarse al hombre para rescatarlo. Porque Dios no era el que estaba perdido, era el hombre el perdido. Y el hombre busca conocerle a través de torres de Babel y a través de religiones y busca alcanzarle para agradarle lo que quiera realmente ser beneficiado de alguna manera. Cuando Dios dice, tumba todo eso y dice, no, ustedes crean una torre de Babel para alcanzarme. No, yo me encarné para alcanzarlos a ustedes. Adelante. Así que al revelarse el Señor como YHWH, Yod-Heh-Hah-Heh, se revela como un Dios supremo, pero como un Dios personal también, que busca una relación personal con cada uno de sus hijos. No es que a Miguel le tocó así está todo el Antiguo Testamento. El Señor estaba interactuando con cada uno de ellos. No es que Abraham fuera muy especial, es que Abraham era amado por Dios.
Y estuvo interactuando con él, hasta que Abraham fue entendiendo y dijo: Jehová es mi proveedor. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Él es omnipresente, está en todas partes y Él puede darse el lujo de interactuar con cada uno hasta que lleguemos a esa convicción. Ya sabemos que en Éxodo 3 fue cuando el Señor se reveló, porque Moisés dijo: ¿de parte de quién voy? En base a la autoridad de quién voy a hablar con Faraón. Dile a Faraón que yo soy el que soy. Aparte del tetragramatón, vemos en la escritura también Elohim, que ya vimos que lo interesante del término es que está en plural, a pesar de que se utiliza de forma singular, para hablar de la majestuosidad de la Trinidad. A pesar de que Elohim es plural, en el Antiguo Testamento se utiliza con verbos y adjetivos en singular. Y como los judíos rechazan la Trinidad, se avientan una maroma para tratar de explicar esto. Y dicen que plural majestático, y se aventan una maroma que no cuadra más que con la Trinidad. Adelante. También tenemos Adonai. Adonai es el traducido por Kyrios en griego. Es utilizado en varios lugares, como en el Salmo 8.1, significa Señor o mi Señor. En aquel tiempo le llamaban Adonai al Señor porque tenían miedo de pronunciar el nombre de Dios en vano. No tuvieron miedo en no tenerle misericordia de Él cuando estuvo hecho carne y darle agua. No tuvieron miedo en venderlo por 30 monedas de plata. Pero sí tenían miedo en pronunciar el nombre, porque no es de que les va a caer un rayo. No escatimaron aventar agua para limpiar el altar, pero le dieron vinagre cuando ocupaba agua. Así que Adonai, lo utilizaban ellos, es un título que expresa el absoluto dominio, el Señor, el que tiene el dominio sobre todo. Y por eso para los judíos era muy negativo que ese título de Kyrios se usara en Cristo. Y el Nuevo Testamento lo dice más de 60 veces, el Kyrios, a nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra también el Shaddai. Eso lo encontramos en Génesis 17.1, Éxodo 6.3. El Shaddai es como el Todopoderoso, el Panto Creatore. Fue una de las primeras formas en las que el Señor se manifestó o se expresó de sí mismo ante su pueblo, como el Shaddai, el Todopoderoso. Hay otros que utilizan otro tipo de traducción ahí. Realmente lo más importante es el Todopoderoso, el Panto Creatore. Así lo tradujeron los 70 muy correctamente. Él así se manifestó como el Todopoderoso y después como el YHWH. Es el mismo Dios, no era un Dios distinto, y él lo aclaró diciendo: yo soy el YHWH, el que hice pacto con los patriarcas. Yo soy el Shaddai. Ahí es lo que vemos en todo el contexto del Nuevo Testamento. No eran diferentes dioses, no era que este es Adonai y este es Shaddai, no es el mismo Dios, solo hay un solo Dios. Adelante. También se le conoce como el Elión, que significa el Altísimo, que es el que vemos en Génesis 14, que Melquisedec le llama el Altísimo. Le llama el Elión. ¿Por qué el Altísimo? El que está por encima de todo. El que tiene la soberanía y la supremacía por encima de todo. ¿Quién podría decir que no es el Elión, el Señor? ¿Quién podría decir que no es el Dios Altísimo? Una vez me preguntó: oye, ¿el Altísimo es que está muy alto? No, es que está encima de todo. Adelante. El Roy, otro nombre con el que se utiliza, el Roy, es el que le hablaba yo ahorita de Agar, mientras buscábamos la presentación, que Agar dijo: Él es el Dios que me ve. Qué precioso que el Dios de amor, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra y de lo que está fuera de ella, está pendiente de ti. La bendición arónica de Números, la que el Señor tuvo que vivir la contraposición de esta bendición por cargar el pecado y la oscuridad del mundo en la cruz, que Dios Padre le quitara la vista, es la que por pura gracia tenemos. Porque Él pagó, porque nosotros por pecadores lo que merecíamos es que Dios nos olvidara, que Dios volteara su cara, pero no, el Señor nos está viendo, invitándonos a la reconciliación, y los que lo rechazan en el fin de los tiempos van a tener lo que ellos desearon,
ignoraron a Dios, Dios los negará. El que no me confiese, yo también lo negaré ante mi Padre. Ese es el infierno, que Dios nos olvida, Dios nos abandona y quedamos a la oscuridad. Y eso es peor que cualquier fuego, que cualquier poesía puede interpretar. Que Dios se olvide de ti y quedes al merced de las huestes negativas. Es lo que ellos quisieron. Evangelicémoslo y no dejemos que eso suceda. Pónganselos a sus términos. No necesitan recitar literalmente las palabras, son traducciones. Háganles ver de una forma u otra, no con la sabiduría, como dijo el hermano, no con vana sabiduría, no con promesas falsas, pero sí pueden ejemplificar un solo mensaje. Hace poquito le hablaba a una persona de una vulcanizadora aquí y le digo, nadie mejor que usted sabe que no importa la calidad del carro, si es un Ferrari, si es un Lamborghini, si no tiene llantas, ahí se quedó. O si le falla la llanta, ahí se quedó. No importa si es de 8, si es de 20, si es de lo que sea, si es el mejor carro que existe, le falla una llanta y no tienes repuesto, no vas a llegar a donde quieres llegar. Y le digo, ¿sabes cuáles son las únicas llantas para llegar al cielo? El Evangelio. Se impactó, primero pensó que le iba a echar un chiste ridículo, o que lo iba a despreciar por su trabajo o algo, no sé. Pero ¡pum! El Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Y le di el Evangelio. Puse la plataforma y le di el Evangelio en sus términos. Y créame que nunca se le va a olvidar. No sé si lo aceptó o no, pero no se le va a olvidar. Le va a recordar del loco aquel que le habló de las llantas. Y a lo mejor cuando ya esté muriendo se va a acordar que él necesita esas llantas, que es el Evangelio. ¿Y usted cree que el Señor se va a enojar conmigo por haberlo expresado en esos términos? Se va a enojar conmigo si yo no le digo, si yo no tengo el amor de tratar de ponérselo en sus términos. Y se quedó muy intrigado y lo invité y dice que va a venir en estos días, ojalá que sea así. Pero eso ya es cuestión de él, el sembrador salió a sembrar. Ya, el crecimiento lo da el Señor. Nosotros sembramos con todo amor, sin ninguna mala conciencia. Yo no quería robarle nada. Yo no quería quitarle nada, yo no quería su aplauso, yo quería que él se reconcilie con el Dios que yo me reconcilié. Que él tenga la paz que el Señor me dio, que él pueda enfrentar la vida de la mano del Todopoderoso, que es lo único que me mantiene de pie ahorita. Son muchos los problemas, pero más es mi Dios. Así que qué hermoso que Agar dijo, el Dios que me ve. Donde Abraham me dejó de ver, donde los demás me abandonaron, hay un Dios que me ve y no me suelta. Y pasó lo mismo con la primera esposa de Jacob. Jacob peleó por una esposa, trabajó 7 años por una esposa, y al final lo engañaron y le pusieron otra esposa. Y él dijo, no, esa no es la que yo quería, y tuvo que trabajar otros 7 años por la otra esposa, y por esta pobre, la despreciada, pues la tenía ahí, ni modo, la despreciada, ni modo, pues ya está ahí. Pero esa despreciada conoció a Dios y su vida fue restaurada. Y ahora se convirtió ella en la madre de la tribu de Judá, que fue la más importante, de la cual venía, según la carne, la línea de Cristo, por la despreciada, no por la elegida. Qué terrible es creernos elegidos y no serlo. Y qué hermoso es sabernos despreciados y lo que el Señor nos muestra en la elección. Qué hermoso es que esté la mesa del hijo y venga la mujer y diga, Señor, ¿puedo comer? Y el Señor te diga, ¿tú crees que es justo que los perritos coman de lo que cae de la mesa del hijo? Lo dijo, el contexto cultural es que los judíos llamaban perritos a los que sin Dios, como que andaban libres sin Dios, sin un pastor. ¿Tú crees que es correcto darle de comer a los perritos lo que le corresponde a los hijos? Yo pensé que nunca iba a predicar este mensaje porque en principio no lo entendía. Dice, Señor, fue un poco duro eso, ¿no? Pues no, analicemos lo que pasó. ¿Crees que es correcto que darle de comer al perrito, de la mesa del hijo? ¿Qué dijo la mujer? Sí, Señor, pero hasta los perritos podemos comer de lo que caiga de la mesa del hijo. Grande es tu fe, no, hombre. Esos son los hijos de Dios, los que reconocen su condición y se reconcilian con Él, no los que se sienten favoritos y caminan en base a ese favoritismo
y más bien les hace un endurecimiento de como le pasó a los judíos, y teniendo al Dios vivo, al Dios eterno enfrente, no le valoraron. Pedían misericordia y no la tuvieron del Dios encarnado, haciendo ver su hipocresía. Por eso el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. Tenemos también Jehová Jireh. Génesis 22:14 se traduce como el Señor proveedor. Esto fue lo que recitó Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, porque el Señor le puso esa prueba. Entonces, primero Abraham tenía miedo y todo, pero dijo, ok, Dios proveerá, porque Dios me prometió un hijo especial. Entonces, si Dios lo quiere, Dios me lo puede dar otra vez, y Dios lo puede levantar. Entonces él estuvo dispuesto a lo que Dios dijo. Isaac le dijo, oye papá, pero ¿y el cordero? El animalito para el sacrificio, no te preocupes, hijito. Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová Jireh, Jehová Jireh. Y se hizo un estandarte entre los judíos, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Pero él va mucho más allá, que él va a proveer para ti. Y hay negocios que ponen Jehová Jireh porque quieren que el negocio prospere. Y el Señor, como quiera, les puede proveer, pero no es nuestro proveedor. Va mucho más allá que lo que nos sirve en el plato. Él es el proveedor de nuestra justicia, porque nosotros no éramos justos. Él es proveedor de nuestra salvación, porque nosotros no podíamos ser salvos por nuestra propia condición. Pero fíjese cómo utilizan el Jehová Jireh para su negocio. Por eso el Señor no quería que su pronunciación de su nombre verdadero no fuera mal usado. Y yo creo que por eso se perdió. Para que nada más su pueblo verdadero le conozca, no la pronunciación, sino al Dios vivo. ¿Me estoy explicando? Adelante. También tenemos Jehová Rafa, de Éxodo 15:26, que significa el Señor sanador. El Señor se revela como el sanador de su pueblo después de la travesía de Egipto, del Éxodo. Yo soy tu sanador. Porque ellos pasaron por tribulación, por circunstancias, los picó víboras, los picó cosas. El Señor, como no tenían fe, les tuvo que poner una víbora de bronce para que la tocaran y sanaran. Ay, mira, la víbora me sanó. No, Jehová es tu sanador. Yo soy el que te sanó, no la víbora, no la amuleto ese que tienes ahí. Es como que yo me acerque a un poste y le digo, dame de comer, y el Señor se apiada de mí y me da de comer, y digo, gracias, poste. Así también una vez pasó un milagro de una niña que se estaba muriendo y le pidieron a la Virgen y se sanó. Y me dice, ¿la Virgen me sanó? Yo en lugar de decirle cualquier otra cosa le dije, Dios es el único que sana a la vida. Dios pudo haber tenido misericordia de ti como lo tuvo del ciego que aún no era convertido y le regresó la vista, como la tuvo del leproso que aún no era convertido y lo sanó, como el paralítico que aún no era convertido y lo levantó, pero fue él el que pasó. ¿Qué dijo la mujer? Con solo tocar su manto sanaré, y sanó. Pero ¿quién fue el que lo sanó? ¿El manto o el Señor? Dice que un poder salió y llegó. ¿Quién fue el que sanó? ¿El manto? Porque entonces vamos a traer el manto y lo vamos a traer aquí. ¿Qué es lo que hacen ellos? Es lo que hacen ellos. Mira, fue el poste, entonces vamos a sacar el poste y lo vamos a poner aquí y vamos a cantar poste, 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 poste. Así es la idolatría. No he entendido nada. Y así estamos adjudicando los milagros de Dios. El milagro de la vida. Un varón nació porque le habían pedido a Judas Tadeo y le pusieron Tadeo. Pero no hay problema, todos éramos ignorantes también. Y adjudicamos las riquezas y las bondades y las misericordias de Dios a las cosas creadas. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando lo creado antes que el Creador. Alguna vez también fuimos así, tengamos misericordia de ellos. Y más bien orientemos. Y hagámosle ver que el que formó al joven en sus entrañas fue el Dios Todopoderoso, no Judas Tadeo. Tengamos ese amor, no esa soberbia de, ay, mira, yo estoy pudiendo San Juditas. Enfoca eso. Tú no naciste sabiendo. Y mejor le voy a decir, no, los muertos no oyen, y que los muertos no hablan, y Dios no escucha a los muertos. Y no digas eso. No seas el mal amigo de Job que viene a condenar y a maldecir, a meter más odio y más confusión.
Sea el amigo reconciliador, que con sabiduría y astucia de Dios, la astucia de Dios, que es así, a Dios le agrada, porque dice el Señor, ¿cómo es posible que los hijos de oscuridad sean más astutos que los hijos de luz? Porque hay dos palabras, bienvenido hermano, hay dos palabras para la astucia. La que habla de la astucia para hacer el mal, la malicia, y otra cosa es hacer uso del raciocinio y del intelecto. Hagamos uso de ese raciocinio e intelecto que Dios nos dio y de todo lo que tengamos a nuestro alcance para alcanzar a las almas. Así que Él es Jehová Rafa. Pero más allá de que Él pueda proveer sanidad, es el que restaura el alma. Ayer estaba hablando con el Señor que les comenté y ella estaba muy malito, ella está a punto de partir. Y dice una señora, ¿cómo? Yo le di el plan de salvación y dice, ¿cómo? ¿Entonces no vas a orar para que sane? No, el Señor puede sanarlo si aún tiene un propósito de Él en la tierra, pero si Él ya no tiene un propósito para Él, porque el propósito máximo es conocer a Dios y reconciliarnos, y Él acaba de reconciliarse con Él, es lo máximo que podemos hacer. Lo segundo, si el Señor alarga nuestro tiempo, es invitar a otros a la reconciliación, ser ministros de la reconciliación, pero si es que el propósito de este varón ya terminó, Él ya cumplió, Él ya se reconcilió, como el otro varón en la cruz que se reconcilió, que sea el último, pero se reconcilió. Entonces, si el Señor le place que hasta ahí llegue, no es algo malo. Lo malo es seguir viviendo y rechazar al Señor. Imaginemos que Dios lo sana, lo restaura y pasa como aquellos 10 leprosos que Dios los sanó a los 10 y solo uno regresó agradecido. ¿Qué significa? Que los otros 9 regresaron a su pecado. O como Lázaro, si el Señor lo levanta de la muerte, pero Lázaro no es conmovido por su benignidad y no lo inclina al arrepentimiento, pues va a seguir siendo un hijo de ira como todos lo fuimos alguna vez. Pero la reconciliación con Dios es lo que nos da una restauración y lo que cambia nuestro camino de ser de quebrante y desventura a ser luz del mundo, sal de la tierra. Y ahí sí vale la pena seguir de ti. Y si el Señor le place, lo levanta. Y a mí me ha levantado. Pero si el Señor no le place levantarlo, le va a placer recibirlo en gloria porque este varón se ha reconciliado con el Señor. Adelante. También tenemos Jehová Nisí, que se traduce como el Señor es mi bandera. Es lo que dijo Moisés, el Señor es mi bandera cuando compitieron con los amalecitas. Una tribu descendiente de Saúl muy enojada que quería acabar con los israelitas. Y el Señor los defendió. ¿Qué dijo él? Jehová es mi bandera. Así te invito, mi hermano, cuando haya una tribulación en tu vida, cuando alguien venga y te amenace, cuando alguien venga y te diga, estás destruido, dile, Jehová es mi bandera, Él es mi escudo. Tienes que pasar por encima de Jehová antes de tocarme, porque como dijo el Señor, le dijo Poncio Pilato, no sabes que si yo quiera, una autoridad romana le dijo, no sabes que si yo quiero te corto la cabeza. Que dijo el Señor, no tienes ningún poder sobre mí que no se te haya dado del cielo. Si el Señor murió fue porque Él entregó su vida, no porque había nadie gobernando sobre Él. Yo soy el que entrego mi vida. Si yo quisiera mandar a miles de ángeles a defenderme, mi vida no me la roban, yo la estoy entregando. Tengo el poder de darla y tengo el poder de quitarla. Así que a mí nadie me va a decir, tú ya estás destruido, tú ya estás perdido, Dios ya te ha olvidado. No, Jehová es mi estandarte. Y aunque yo he pecado y aunque yo soy infiel, Él no. Y Él me cuidará, porque como dice, ellos son mis ovejas y nadie me las arrebatará de mi mano. Así que el diablo no me puede decir, ya estás olvidado, ya estás perdido, ya estás frito. No, aunque el diablo ruja, no puede tocarme. ¿Por qué un león ruge? El león cuando quiere atacar no ruge. El león se esconde y te ataca. Pero cuando ruge es porque quiere intimidar. Es lo que hace el enemigo nada más. Es lo que hacen los malos diagnósticos. Es lo que hacen las malas personas. Los lobos nos rugen. Y lo peor que podemos hacer es salirnos de la protección de Dios y temer. Estamos ofendiendo a Dios. ¿Cómo me voy a temer? No, entra en el reposo de saber que Jehová es mi bandera. Entra en el reposo de saber que aunque todos me volteen la cara y nadie fue a ayudarme en el nacimiento de mi hijo, el Señor sí va a estar ahí y el Señor proveerá y el Señor nos sacará adelante. Y aunque todos sean infieles, Él no. Qué precioso, bendita soledad que hace ver que no estás solo, que Él siempre va a estar contigo. Qué precioso entender eso. Adelante. También sabemos Jehová Shalom. El Señor es mi paz. La primera vez que surgió Jehová Shalom fue cuando Gedeón, un juez,
Lo llama así después de que experimenta una revelación de Dios y recibe una promesa de paz. Esto sucedió también en medio de una batalla. Las batallas del Antiguo Testamento simbolizan nuestras batallas espirituales porque está aclarado en la palabra que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades espirituales. Tú ahorita no estás peleando con los amalecitas, tú ahorita no estás peleando con los madianitas, pero sí estás peleando con el enemigo que quiere hacerte sentir triste, que te quiere hacer sentir decepcionado, que te quiere hacer sentir solo. Pero Dios lo permite para que te cuestiones cuál es tu fe. Porque la prueba no es que disminuya tu fe, te hace ver cuál fe tienes en realidad. Porque tú juras que das la vida por Dios hasta que canta el gallo 3 veces. Cuando canta el gallo 3 veces te das cuenta de tu verdadera fe. Tú asumías que tenías una fe. Jehová es mi bandera, pero nomás llega a la auditoría y se te cae la bandera. Entonces no la tenías levantada. O la tenías pero con un bambú. Pero luego cuando el Señor llega y te restaura, ahora ya no la tienes con un bambú. Ahora tu promesa, la fe en Él, ahora es como una roca que aunque venga el torbellino, no se moverá. ¡Qué precioso! Pero ¿cómo íbamos a entender eso? Que teníamos una bandera de bambú si no viene la tormenta. ¿Cómo sabíamos que nuestra casa estaba edificada sobre la arena si no viene la tormenta y la derrumba? Y la derrumba y decimos, estamos solos, Dios nos abandonó. No, tranquilo, que el Señor no ha acabado contigo. Como cuando Elías dijo, no, ya basta, ya quítame la vida, porque la mujer me amenazó y me dijo que me iba a cortar la cabeza. No podemos burlarnos de él, así somos nosotros también. De repente llega una amenaza y decimos, no, ahora sí, Señor, ya quítame la vida, porque está muy fea la situación. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor no le respondió mal. El Señor, así como cuando un niño chiquito que se pone a repelar contigo, y tú sabes que es un niño y le tienes paciencia, no le dijo, ay, ¿tú qué? No sé qué. No, el padre sabio no se pone a pelear con el hijo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Tranquilo, come y bebe, el largo camino te espera. Tranquilo ya, tranquilo. Y miren Elías, ¿quién llegó a ser? Un gran profeta de Dios, que en algún momento, en su momento de debilidad, dijo, mátame, Señor. Ahora pasó a ser recordado en la historia como un gran profeta del Señor. Así que no estés triste si ahorita dices, quítame la vida. Tranquilo, come y bebe, varón. El Señor sigue trabajando contigo y va a formar un gran evangelista en ti, un gran hombre de Dios en ti. Y que nunca se te olvide que Jehová es tu estandarte, Jehová es tu bandera, y Él va a ir detrás de ti, guiándote por todos tus caminos. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se han sentido perdidos y llega el Todopoderoso y te restaura y te levanta y ahora estás contento, jactancioso del gran Dios que tienes, que fue más grande que el mar que te separaba, que te impedía el paso? Pero viene el faraón y está el mar, vienen las deudas y la falta de dinero y el Señor te abre y el Señor responde y el Señor sigue siendo fiel porque Él es fiel. Aunque tú dudes, Él no. Entonces es cuando caes al piso y dices, Señor, ya te negué. Señor, perdóname, Señor. Esa es la tristeza que te lleva a ser un mejor hombre de Dios, la que tuvo Pedro, que de antes de negarlo ante sirvientas, ahora lo proclamaba ante reyes. No como la tristeza del mundo que tuvo Judas, que tuvo miedo a la consecuencia y fue se ahorcó. Si estás padeciendo y tienes miedo por algo que estás pasando, pídele perdón al Señor y el Señor te va a restaurar y te va a levantar y te va a proveer y te va a dar vida eterna. Adelante. También tenemos Jehová Tsidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Aparece como en una profecía mesiánica. El Señor es nuestra justicia. Y créeme, mi hermano, yo creo que nadie lo entendió hasta que vimos a Cristo en la cruz. El único justo que fue inocentemente castigado como si fuera un injusto, para Él cargar nuestra injusticia y revestirnos de su justicia. Por eso estaba profetizado Jehová Tsidkenu, el Señor es nuestra justicia. En estos días Judá será salvo, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra justicia. ¿Quién es el verdadero Israel? El que confía en el Señor.
porque no todo el que desciende de Israel es israelita. El verdadero Israel, el verdadero hijo de la promesa, es el que confía en Cristo como su Salvador, el que ahora ha pasado del antiguo al nuevo pacto, el que es circuncidado ya no de su miembro, sino circuncidado del corazón por obra y gracia del Señor. Ese es el verdadero Israel y moraremos seguros. Y ese es el nombre que damos. ¿Cuál es el nombre que le damos? Que el Señor es nuestra justicia, Él es nuestro justificador, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Rey. Y es lo que cantamos, y es lo que proclamamos al mundo. No estamos quedando bien con un Rey, estamos diciéndole al mundo quién es nuestro Rey, porque Él ya nos restauró. Adelante. Jehová Sabaoth, lo que se considera como el Señor de los ejércitos, y ahorita está muy de moda. Anda el mundo peleándose por su negligencia y por su orgullo y por su vanidad y dicen, es que Jehová es de los ejércitos. Y le quieren culpar al Señor de las cosas negativas de su corazón y andan robando tierra que ni le corresponde, inventando promesas sacadas de contexto. No, mis hermanos, ¿qué dice la Escritura? Ahora el manso es el que la dará la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el que la compró. Y dice, yo les tengo moradas eternas, y ahí es donde dice la Escritura, y le canto, cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé, no porque fui a matar a los de Irán, sino porque el Señor se dejó morir por mí. Y ahora yo tengo unas moradas eternas que no necesito derramar más sangre, porque toda la sangre que se necesitaba derramar ya fue derramada en la cruz. Y cualquiera que se diga que anda peleando en nombre de Dios no ha entendido nada. Porque si aún teniendo el Dios vivo, dijo, guarda esa espada, porque el que saca espada morirá. Si aún el Dios encarnado, ahora ¿cómo dices que vas a sacar la espada contra los palestinos y todo eso? No han entendido nada, mis hermanos, con todo respeto, y oramos para que se arrepientan. Los dos lados. Así que Él es el Señor de los ejércitos, porque Él es el Señor de todas las potestades celestiales y de todo tipo. Él es el Rey de todos los ángeles del Señor, los cuales están al servicio de la iglesia para restaurarla, apoyarla, como ya leímos del jueves, que los ángeles están al servicio, a las órdenes del Señor, para ayudarnos, para consolarnos, para restablecernos. Y Él tiene el poder de todo, el poder de la vida y la muerte, y eso no nadie lo puede negar. Pero Él ahorita está trabajando con la iglesia para restaurarla, edificarla, hacerla brillar. Y hasta los ángeles mismos están conmovidos con lo que Dios está haciendo con nosotros. Adelante. También tenemos Jehová Mekadishken, que significa el Señor santifica. Tanta gente como el varón de ayer cree que necesita santificarse para acercarse a Dios. Es como el que cree que necesita limpiarse para entrar a la regadera. Él es el que nos santifica. El primer paso para acercarte al Señor es reconocer que está sucio, pero Él llega y te limpia y te restaura. Y tú crees y dices, déjame, te limpio los pies, Señor. No, déjame limpiarte yo a ti. Porque el que no me deja limpiarlo no entrará al reino de los cielos. Y que dijo Pedro, no, pues hasta la cabeza, Señor, por favor. No se trataba literalmente de un ritualismo de limpiar físicamente algo, sino que ríos de agua viva cruzaran por el interior y limpiaran todo lo que ya había sido oscurecido por la oscuridad del mundo y por nuestra propia naturaleza caída. El Señor es el que santifica. Entonces, algunos de ustedes que ya conoce al Señor desde hace tiempo, dígame cuál de estos nombres no le queda al Señor. Jehová es mi sanador. Jehová es mi justicia. Él es el que me santifica. Él es mi bandera. ¿Con cuál nombre de los que ya conocemos a Dios, con cuál nombre no estamos de acuerdo? ¿Cuál nombre no entra en su naturaleza y en su benignidad? ¿Verdad? Así que el Señor primero se reveló como el Shaddai, posteriormente como el Tetragramatón. Sin embargo, es el mismo Dios, aclarando, yo soy el mismo Dios, el que pactó con los patriarcas. Pero ahora viene una revelación más hermosa. Más hermosa. La revelación del nombre que es sobre todo nombre y el único nombre en el que podemos ser salvos. Amén. ¿Saben cuál es? Jesucristo, que significa ya salva. Jehová salva. Porque si el Señor te sana, si el Señor es tu estandarte, pero el Señor no te salva, no has entendido el Evangelio y no has doblado rodilla y no te has reconciliado con Él,
Y de nada sirvió que seas un leproso que fue sanado, pero no regresó arrepentido y agradecido. ¿Qué quieres ser? ¿Has visto el milagro de Dios en tu vida? ¿Has visto su amor? Entonces, ¿por qué no has doblado rodilla todavía? ¿Por qué no le has dicho, sí, Señor, sí te necesito? ¿Por qué no ya deja de ver a los lobos? Ya deja de ver a Satanás. Ve que tu Dios es más grande que todo eso. Los judíos tenían la costumbre de pronunciar a Adonai cuando vino el nombre de Jehová, porque tenían el miedo de pronunciar el nombre del tetragramatón. Entonces, antes de Cristo, el Antiguo Testamento en griego lo traducía como Kyrios, el griego para Adonai o Señor. Así, Yod-Heh, Vav-Heh vino al Nuevo Testamento como Kyrios, donde es usado por Dios Padre más de 100 veces, pero también se usa más de 700 veces con referencia a nuestro Mesías. 100 veces al Padre, pero más de 100 veces al Padre, pero más de 700 al Señor. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor? El Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué te cuesta? ¿Qué dijo el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. Dos benditas seres coexistiendo como un solo Dios. Todos los atributos del Padre los tiene el Hijo. Adelante. Jesús es el Señor, Jesús es el Kyrios. De ahí proviene el término cura. Habrá quien le diga cura a una persona equivocada. Mi único Kyrios es Cristo. ¿Qué dice la Escritura? No llaméis a nadie Padre, porque Padre tenéis uno, el que está en los cielos. Y si yo le pidiera a usted que me llame cura o Padre, yo soy un hijo de la ira. Yo le voy a pedir que usted llame Kyrios, Padre, al Dios eterno. Esa era la confesión cristiana básica, una confesión que Jesús es efectivamente Dios, porque repito, este nombre es el nombre del Dios Trino. Esto no está exclusivo para el Dios Padre, es el nombre de Dios Trino y lo corroboramos con muchos versículos, lo cual ha combinado a la equivocación de la unicidad. Dicen, erróneamente dicen, mira, tenemos tantas demostraciones que este nombre se usa al Hijo. Sí, porque Él es parte es el mismo Dios, en Él habita toda la plenitud de la deidad. La doctrina de la Trinidad no niega eso. Y los que desconocen la Trinidad tratan de defenderla tratando de ver que hay tres dioses. Hay mucho desconocimiento en la iglesia, por eso les invito a conocer, a indagar, a crecer en el conocimiento, para poder defender con reverencia y humildad, presentar una defensa racional de la fe. Pues llaman al que los engendró, llaman al Creador. ¿Qué les cuesta? Aprender un poco más. Antes aprendían que el acuario, que todas esas cosas inútiles que no sirven para nada. Ahora cultivémonos un poco más para presentar una defensa de la fe y no nada más nos hagamos los indignados cuando alguien dice una herejía y ay, me hago el indignado y me voy. Contéstale con amor, ¿qué te cuesta? Si ya sabes, ¿qué es lo peor? Que se enoje la otra persona, pero no tú. Y si se enoja la otra persona, bueno, agarra tu paz y vete de ahí. Pero si no tienes la humildad de presentar una defensa racional, mejor tampoco lo hagas. Porque vas a ser, repito, como el amigo malo de Job, que solo metes más problema en lugar de ayudar. Seamos ministros de la reconciliación. Dios no necesita ser defendido, pero el hombre necesita ser alcanzado. Si nosotros defendemos la ortodoxia de la fe es porque amamos y queremos que el evangelio llegue a la persona sano, en un evangelio limpio, porque como dice la Escritura, Dios clama a través nuestro que se reconcilien con Dios. ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Jesús. Romanos 10, del 9 al 13. Sabemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios y creyeres en tu corazón, léalo conmigo, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo? ¿Cuando yo sea perfecto? No. Cuando crea que Jesús es el Kyrios, Jesús es Dios mismo, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos porque la resurrección fue real. ¿Y cuál es lo difícil de entender? Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de la muerte y de la vida. Él puede abrir la puerta que Él quiera. ¿Cuál es lo difícil?
¿Y cuál es la mayor prueba histórica de la resurrección? Que aquellos religiosos que no daban su vida por nadie, empezaron a dar su vida por Cristo y renunciaron a sus rituales, renunciaron a todo y tuvieron una vida nueva en la cual no les importó defender el mensaje del evangelio ante el imperio romano, que era muy violento, y la religión judía, que era muy sádica. No les importó. ¿Por qué? Porque vieron un Dios que levantó a ese humilde Mesías de entre los muertos. Entonces ya no era un hereje que hacía milagros así nada más. Se levantó de entre los muertos. Porque con el corazón, lean conmigo, porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De lo que hay en el corazón habla la boca. No se trata de una frase repetida. Se trata de una convicción plena que está en el corazón, porque viste dónde estabas y ves a dónde estás ahora. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos comprados, que somos hijos de Dios, no porque lo merezcamos, sino porque su amor fue más grande que nuestro error para alcanzarnos y darnos el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Esa fue la manera en la que el Señor Jesucristo se refirió a Dios Padre. Abba, Padre. Es la mejor forma de llamarle. Aunque no te acuerdes del término hebreo, no importa, hay gente que anda enseñando hebreo como si eso los enseñara a ser más espirituales. Yo ahorita no lo estoy haciendo para que se lo memoricen, es para entender cómo Dios iba revelando. El hebreo no importa, lo que importa es el Dios vivo que llega a nosotros. Llámenle Padre. Pues la Escritura dice, léalo conmigo, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, bendito sea el Señor. ¡Aplauso a Cristo! No le tengan miedo a la religión, aplaudan al Rey de Reyes con el corazón y con las manos. ¿Quién los va a regañar? Yo me conmuevo cuando veo que el hombre aplaude, aún en su ignorancia. Aplaude, agradecido con el Señor. Ay, no, porque eso es del mundo. Ay, no. Que déjalo, que cante, que grite, que aplauda y que viva la emoción y el gozo de haber sido rescatado por Cristo. Qué hermoso, adelante. Así que Filipenses 2, de 9 al 11, léalo conmigo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de los Padres. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Así que sabemos, Mateo 1:21, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre que es sobre todo nombre, por encima de Jehová Rafa, por encima de que Dios sí sana, por supuesto, por encima de que Dios provee, claro que sí, pero Dios salva. ¡Qué belleza! No sé si se está entendiendo. Adelante. Ya lo leímos, adelante. Así que fíjese cómo Hebreos habla refiriéndose al Señor Jesucristo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Él es el yo soy, el que es, el que fue y el que será. Hebreos 2, de 9 a 18. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesucristo en su encarnación fue hecho un poco menor a los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué dijo el Señor al final? Padre, devuélveme la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Él ya era rey. Y él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo, tomando forma de siervo y haciéndose inferior a los ángeles. Y él aprendió la obediencia cuando jamás se había sometido a nadie. Aprendió la obediencia y fue justo, perfecto, a pesar de ser tentado en todo, no se halló pecado en él. Y él enmudeció y fue como oveja que es llevada al matadero rodeado de lobos. Él vino a lo suyo y no le recibieron.
pero Él sí nos recibirá en gloria porque Él vino a hacerlo por nosotros, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Señor estaba mostrando el grado de su amor. Fue muy cruel su trabajo, fue muy cruel el trabajo que hicieron sobre Él, pero nos sirvió para dar a entender el amor. Es como que yo tuviera un hijo y tuvo un accidente, Dios no lo quiera, y dicen, ocupa trasplante de pulmón. Ok, ahí va mi pulmón. Pero también ocupa el otro. Tenga el otro. Y ocupa los dos riñones, ocupa todo, ocupa el corazón, tenlo. No es lo mismo donar una córnea a donar tu corazón. No sé si me estoy explicando. El sacrificio fue terrible, pero nos hizo ver que el amor fue más grande que ese sacrificio. Por eso la cruz es gráfica, porque es necesario mostrar el amor. No sé si me estoy explicando. Porque hay quien me dice, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Sí, porque tanta era la maldad para hacerle lo que le hicieron, pero tanto fue su amor para sostenerse. ¿Me estoy explicando? Para llevar a muchos hijos a la gloria. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos su nombre, en medio de la congregación te alabaré. Por eso le hablábamos, mis hermanos. ¿O ustedes por qué cantan? ¿Para acompañar a Alain? ¿Por qué cantan? Porque tienen un corazón agradecido, un corazón restaurado de un Dios vivo que los sacó de donde estaban. Por eso cantamos, que Él es nuestro Rey, no porque busquemos un favor de Él, sino porque ya lo tuvimos en la cruz. ¿Me explico? Adelante. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Fíjense qué belleza. Ya en el último tiempo, ya en la culminación, va a llegar el Señor, aquí estoy, y todos los hijos que Dios me dio, y ahí van a estar ustedes. Van a estar ustedes. Cuando ella se pase lista, estarán a mi nombre feliz responderé, te ganaste tú ese puesto. Se lo ganó Él. Se lo ganó Él. Si crees que tú te lo ganaste, no has entendido nada. Si tú crees que por amor lo recibiste, bienvenido, hijo de Dios. ¿Sabes? Así que por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Por qué? Para venir a presumir su deidad. Él se proclamaba como el Hijo del Hombre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Así es la humanidad. Tratan de ignorar que un día se morirán y por eso no les importa aprender de Dios. Pero realmente todos viven con miedo a la muerte. El único que ha vencido el miedo a la muerte es el que dice, como Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque la muerte va a ser un paso. Dice la gente, ay, cuando ya te estés muriendo vas a ver que vas a renegar. ¿Por qué? Si yo sé que me voy a morir en la carne. A menos que el Señor venga antes. Pero yo sé, o sea, la promesa no es que este vaso de barro viva eternamente. La promesa es que adentro de este vaso de barro hay algo hermoso que es el Espíritu, que Él sopló en mí y que Él rescató, restauró y ahora lo va a recibir en las moradas eternas. Y yo cuando digo, aunque sea en la esquina, pero ahí voy a estar, me refiero que no me importa que si es físico, que si es material, que si es cuerpo físico, que si no sé qué, eso no me importa. Con todo respeto al que sí le importe, yo lo que quiero es estar ahí con Él y aventar mis coronas a Él. ¿Por qué? Porque Él nos corona con su justicia. Yo voy a llegar con Él y no, el justo eres tú, el rey eres tú. Por eso dice en Apocalipsis que ellos arrojarán sus coronas a Él. Fíjese, antes cuando lo recibimos, le arrojamos una lanza, le arrojamos clavos, le arrojamos vinagre. Ahora le arrojaremos la corona de justicia que Él nos ha comprado. Porque aún lo bueno que hemos hecho es gracias a Él. Sin Él nada podemos hacer. Es lo bueno que hagamos, realmente bueno, es consecuencia del amor que Él ha sembrado en nosotros. Así es. Entonces, las uvas es por la vid, no la vid por las uvas. Él está en nosotros, nos pone ese amor y fluye en las buenas obras. Por eso dijo Santiago, en la fe sin obras es muerto, porque si no tienes obras resultantes de que Cristo viva en ti, es porque Cristo no está viviendo en ti. Así es. Ahora, cuidado, eso no significa que vas a ser perfecto.
Pero estamos en un camino de maduración donde hemos nacido de nuevo y somos bebés y cada vez vamos creciendo y no hay razón para no ser mejor que ayer. Vamos pidiéndole al Señor, ya detecté esta cosita que no me gusta, Señor, es decir, Espíritu, corrígeme, Señor, cámbiame, Señor, santifícame, pero no porque estemos luchando por una salvación, sino queremos crecer en el Espíritu porque amamos a aquel que mora en nosotros y no queremos entristecerle. ¿Estamos de acuerdo? Y si alguien ya se siente perfecto, perdóneme, pero pues yo veo que ahí dice que nos falta mucho para la estatura del varón perfecto, pero qué bueno que el perfecto sí dio la vida por nosotros. Adelante, por favor. Así que, ¿qué dice Hechos 15? Citando a Amós 9:11, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Hay gente que dice que aquí se habla de reconstruir un tercer templo, como el que ya permitió el Señor que tumbaran, el que ya el Señor ya veló, ya rompió el velo, para que todos sepamos que podemos tener acceso por gracia y no por religión al Señor. Volver a construirlo, por volver a hacer los mismos sacrificios y volver a hacer, no, ¿qué dice la Escritura? Yo proveeré tabernáculo. Yo proveeré tabernáculo, y no se está refiriendo a un hecho de manos, porque ¿qué dice Hechos? El Señor no habita en templos hechos de manos. El Señor habita en cada uno de vosotros, porque son templos del Espíritu. Entonces, si vuelven a construir otro templo es porque no han entendido nada. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Adelante. Perdón. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Así que no, el pueblo de Dios es el que cree en Cristo, no es el de una etnia u otra, es el que se humilla, se arrepiente y Dios lo injerta en el olivo real. Así es. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hijos de Dios. Así que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino que él diga. Así que todos hemos conocido los diferentes nombres de Dios a través de nuestra vida, porque lo que Él quiere es restaurarnos, rescatarnos y darnos un nuevo hombre. Si el antiguo hombre Miguel era quebranto, desventura y muerte, ahora Él me va a dar un nuevo nombre. Por eso Él me dio a conocer su nombre. No para tener rodillas dobladas, Él no necesita la gloria nuestra. Dice, Dios no es honrado por hombres como si necesitase algo, dice en Hechos. Él lo que quería era llevar muchos hijos a la gloria. Él no buscó esclavos que le vayan y le limpien los vidrios, Él busca hijos. ¿Se entiende? Así que vamos a orar.